Creamos mundos sonoros y te invitamos a habitarlos. Radio Damus, la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. La música desde adentro. Todas las músicas, entrevistas, agenda institucional, reflexiones y debates. Radio Damus, la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. El Damus es una obra polifónica a 4 voces, docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Radio Damus, la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. El músico inversor. Conduce Javier Weintraub. Bueno, vos sabés que tengo 3 historias que a mí me gustan mucho las historias, me gustan mucho las películas que se van mezclando, como que se van uniendo las historias. Y yo tengo 3 historias que tienen una especie de denominador común, de nexo, que me resultan re interesantes. La primera tiene que ver conmigo, con mi viejo. Mi viejo era homeópata, era un personaje muy, muy particular. Y creía en esa rama de la medicina que es la homeopatía, que tiene una visión muy holística de la curación, ¿no? La homeopatía cree en que lo primero que se enferma es el cuerpo espiritual, entonces cura el cuerpo espiritual, que después por consiguiente termina curando el cuerpo físico. Es creencia pura. A mí me gusta muchísimo ese tipo de medicinas. Mi viejo era un tipo muy, muy particular. Y una de sus particularidades que él tenía es que yo le decía a él que era una especie de artista de la curación, de la medicina. Y él mismo se sentía muy atraído hacia el mundo del arte y hacia ese tipo de cabezas, pero le preocupaba mucho de qué iba a vivir yo. ¿Cómo iba a subsistir? A él le preocupaba, le resultaba inquietante. Él en realidad no se ocupaba demasiado, pero cuando se ocupaba de preguntarme, bueno, ¿y vos de qué vas a vivir? Yo empecé a trabajar de jovencito en la música, después entré a la Orquesta de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, empecé a tener mi trabajo estable y así todo él no terminaba de creerlo. Incluso, no sé, un mes antes de morir, cuando él ya no se podía parar, cuando estaba en la cama, él me dijo, hablando del tema, me preguntó cómo te están yendo las cosas. Yo le conté que me estaban yendo fenómenos. Me hizo una pregunta muy rara, me dijo, ¿seguís en la orquesta? Eso me dio mucha risa, porque seguís en la orquesta. Yo le dije, sí, yo me voy a jubilar si quiero en esa orquesta, y él mucho no lo creía. Y él me dijo, yo hubiera querido que fueras profesor de historia. Él tenía como esa fantasía, como que él le resultaba atractivo la seguridad que él me daba a mí un cargo en un colegio como profesor de historia, más allá de que a él le gustaba mucho la historia. A él le preocupaba mi supervivencia como músico. La segunda historia que tengo me pasó a mí también, estoy un poco autorreferencial, con unos padres que me traen a una niña pequeña, una genia, tocaba, una violinista diminuta, no me acuerdo, tendrá 8 años más o menos, esto me pasó hace un tiempito, y vinieron los dos, y sobre todo el padre estaba muy preocupado sobre cómo era el mantenimiento de la profesión. Me llamó la atención porque ellos eran artistas ambos, y vivían de eso. Ella era artista plástica, él era músico, me parece, pero me preguntaba mucho, era muy insistente sobre este tema de la subsistencia de la profesión. ¿Cómo vamos a bancar la profesión? ¿Cómo se va a bancar la profesión? Y cuando se vaya a estudiar afuera, ¿quién lo banca esto? ¿Dónde están las becas? Me preguntaba. Él era muy, muy, muy insistente. Casi que no me dejaba dar las clases. Él quería estar seguro que no iba a tener problemas en sostener la profesión de su hija, e incluso en cómo se vivía como violinista. Me preguntaba mucho. Hubo un momento en donde yo, con la mejor de las formas,
le hice un comentario, le dije si ella no fuera una niña violinista y fuera y fuese un niño con talento para el fútbol, seguramente no te estarías preguntando todo esto, le dije, lo estarías llevando, estarías hipotecando tu casa y llevándola al Barcelona. Pero bueno, más allá del comentario, me llamó la atención cómo, siendo artistas ambos, padre y madre, estaban tan preocupados sobre cómo se iba a sostener esta niña. Y la tercera historia que tiene que ver con esto, tiene que ver con algo que me contó a mí el Pipi Piazzolla en una entrevista que hicimos hace un par de años. Y el Pipi me cuenta, para quienes no lo conozcan, el Pipi Piazzolla es uno de los grandes bateristas que hay en el mundo, es un tipo genial. Yo le tengo una enorme admiración. Y él cuenta que cuando él era chico, su padre, que también es músico, Daniel Piazzolla, Daniel Tiro Loco, le dicen, en su entorno familiar cercano, digamos, su padre y su madre, no tenían muchas ganas de que él se dedicara a la música. Más allá de su abuelo, digamos, no tenían muchas ganas. Entonces él, un poco cediendo a la presión familiar, terminó inscribiéndose en la facultad, en la carrera de marketing, me parece que nos contaba. Y en la primera clase el profesor dijo algo así como: tienen que leer el cronista comercial y ámbito financiero y ese tipo de cosas. Y él se levantó en el medio de la clase y dijo: perdón, esto no es para mí. Y se fue al boliche, a la parrilla que creo que tenía el padre en Palermo, y justo estaba su abuelo ahí, ¿no? Justo estaba Astor. Y él entró y le dijo al padre y al abuelo: miren, yo me voy a dedicar a la música más allá de nada. Y el abuelo le dijo: bien, pibe, te felicito, te vas a morir de hambre, pero vas a ser feliz, ¿no? Estas tres historias se juntan en el mismo lugar, ¿no? En ese momento en donde de alguna forma u otra a uno se le presenta esa resistencia exterior de: ¿te vas a dedicar al arte? Esa pregunta, ¿no? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a dedicar a esto y de qué vas a vivir? ¿No? Es una pregunta que tarde o temprano termina apareciendo. A mí no me gusta hacer estadísticas que no existen, digamos, pero yo creo que por lo menos el 90% de los casos en donde hay una persona joven queriéndose dedicar al arte, hay alguien que se está preocupando de qué va a vivir. Y puede ser, no sé, a lo mejor es algo lógico, qué sé yo. Yo tengo mis dos hijas que apuntaron hacia eventos artísticos, y a mí mucho no me preocupa de qué van a vivir, pero entiendo la preocupación, ¿no? Sobre todo cuando hay alguien que en el entorno que no se dedica a esto. Yo creo que es muy importante para todos nosotros, sobre todo para quienes están empezando. A mí me gusta mucho recordar que estamos en la Universidad Nacional de Artes y hay gente muy joven que está empezando acá. Tomar contacto con el inicio del por qué uno está en esto, ¿no? Ese inicio en donde uno ni siquiera se preguntaba si quería hacer esto. Es decir, ¿cómo empiezan estas cosas? ¿Cómo empieza una persona a tomar contacto con un instrumento? Casi desde el juego, casi desde la idea. Yo ni me acuerdo porque me puse a tocar el violín. Lo que sí me acuerdo es esa sensación de no preguntarme nada demasiado, ¿no es cierto? Y esos principios, esos comienzos que son básicamente desde los primeros contactos con el arte en un instrumento, la voz, la actuación, la pintura, lo que sea. Esos primeros comienzos dan lugar a otras instancias, ¿no? Los primeros estudios, los primeros logros, los primeros resultados y las primeras sensaciones de esto me gusta o esto no me gusta, ¿no? No importa, pero si es esto me gusta, tarde o temprano va a terminar llevando a yo quiero hacer esto toda la vida, y tarde o temprano me va a llevar a la idea de, bueno, tengo que vivir de esto. Y ese momento de tengo que vivir de esto es un momento de una extrema vulnerabilidad para uno. Ahí estamos vulnerables, ahí estamos ante el miedo. Y es justamente ese momento. A mí me gusta mucho la imagen del tallo rompiendo la cáscara de la semilla, ¿no? Ese momento en donde ese tallo, este pedacito de planta
asoma es el momento donde la vida se puede terminar. Es el momento donde el sueño puede terminarse. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque es en esos momentos en donde uno se empieza a necesitar verbalizar. Decir, yo quiero vivir de esto. Y es justamente cuando uno verbaliza con entusiasmo, cuando pueden aparecer esas voces de afuera que hacen la pregunta correcta para que uno se asuste más todavía, que es, ¿y cómo vas a vivir de esto? La verdad, me parece que no existe una respuesta a esa pregunta. La respuesta no la tiene ni siquiera quien pregunta, aunque sea con buena voluntad. Lo que me parece que hay que entender es cierta magia que se produce cuando uno toma la decisión de vivir de lo que le gusta. Hay algo que sucede en el afuera que es inexplicable y que a mí me gusta dejárselo a la vida, pongámosle el nombre que quieras, que es que cuando uno se dedica, cuando uno le pone el corazón, Norberto Levi, que fue un gran maestro para mí, lo sigue siendo, me decía, la medida del éxito siempre está en relación al amor que uno le pone a lo que hace. Hay algo en el afuera que se organiza solo. Confiar en eso es un poco absurdo, uno no puede confiar que todo va a salir bien simplemente, hay que tener planes de acciones. Ya sabemos, nosotros hablamos mucho en este programa sobre la organización de las finanzas, la organización de las inversiones y el plan de acción. Hay que tener un plan de acción, pero siempre el plan de acción para mí tiene que venir con el entusiasmo y con la certeza de que quiero vivir de esto, yo quiero hacer esto, y tener muchísimo cuidado con la pregunta que viene de afuera. Bueno, ¿cómo vas a vivir de esto? ¿Te vas a morir de hambre? No lo vas a conseguir. Eso va a venir siempre, por alguna razón inexplicable. Casi siempre es por la preocupación del adulto, casi siempre es por la preocupación de mis viejos, de mis viejas, de mi tío o de quien sea. Casi siempre. Mi sugerencia, no consejo, mi sugerencia en esos casos es aferrate al sueño. Programación de Radio Damus 2024. Año centenario del Carlos López Buchardo. Ayer Conservatorio Nacional de Música. Hoy Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. Mujeres de la Música. Busca generar un espacio de concientización y difusión del trabajo de mujeres dedicadas a la música, independientemente de su tiempo y lugar. Idea y conducción: Aitana Casulín, Laura Falcone, Ailén Mendizábal. Espacio Jazz. Lo mejor del jazz de la mano de Julio García Canepa. Barroco de dos mundos. Dedicado a difundir obras del período barroco de Latinoamérica y Europa, mediante interpretaciones de artistas locales e invitados especiales. Idea y conducción: Silvia Leidemann. Tardes Contemporáneas, un programa dedicado a la difusión de música actual de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Idea y conducción: licenciada Lorena Torales Lisovsky. Todo es música. Julio García Canepa difunde música académica de todos los tiempos y lugares. Paredes Pintadas, un programa dedicado a la difusión de la música afroamericana como el country, blues, gospel, soul, spirituals, rhythm and blues y blues urbano. Idea y conducción: Viviana Dallas y Marcelo Ponce. Órgano en Baires, un programa dedicado al mundo del órgano. Reflexiones, música y entrevistas en torno al instrumento. Idea y conducción: Esteban Rinsky. Cámara Hoy, un programa dedicado a la música de cámara, su historia, su mundo y la actualidad. Conducen Eduardo Casabán de Mac y David Menardi. El músico inversor, un espacio para reflexionar sobre todo aquello que el músico invierte y necesita aprender a administrar. Idea y conducción: Javier Weintraub. Nuevamente nos encontramos en el aire. Te esperamos para compartir toda nuestra programación. Contenidos.musicalesysonoras.una.edu.ar. Llévanos a todos lados. Bájate la aplicación y sé parte de este espacio. Seguí nuestra programación de radio TV en vivo en nuestro canal de YouTube. Radio Damus, otra vez en el aire. El músico inversor. Conduce Javier Weintraub.
Yo a Cata la conozco desde hace años. Fue una de las primeras caras que me recibió en Melos cuando edité un libro de partituras que yo le tengo mucho cariño, y apareció esta mujer que es una dulzura completa y me asesoró en todo lo que tenía que hacer y en todo cómo tenía que presentar el material, y a partir de ahí se armó casi automáticamente una amistad, y después fue la editora de mi libro de textos. Bueno, nada, Cata es como una especie de ángel que me acompaña artísticamente en cosas muy, muy, muy importantes. ¿Qué haces, Cata? Catalina Toporovsky. La tenemos invitada hoy en el Músico Inversor, en nuestro programa. ¿Cómo vas? Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gracias vos? por ¿Bien? invitarme a tu programa. No, gracias por atendernos, por atenderme. Escúchame, a mí me dicen, me critican que yo siempre hago notas, viste que a mí me gustan los programas de notas. Hice ese programa de cocina, y hice cosas siempre entrevistando, y siempre me critican que entrevisto a amigos. Tipo, vos siempre llamás a tus amigos para ¿cómo es? Bueno, este también es el caso. Claro, por eso mismo. Así que siguen las críticas sobre las amistades, porque vos sos una hermosa amiga que, aparte que lo has manifestado tan bien en esa introducción que me hiciste en mi libro, y lo dijiste con esa sensibilidad que tenés vos. Sos una especie de multitask. Viste que hoy se le dice a las mujeres y a los hombres que hacen muchas cosas, se le dicen multitask. ¿Viste? Como multitarea. Y vos sos una especie de multitarea. Sí. Cada vez que hablo con vos, me contás una actividad nueva, una actividad distinta, algo nuevo. Sí, me padezco un poco, pero sí. ¿Te padeces? Bueno, Sí. nos conocimos yo trabajando en la editorial. Exacto. Y ¿se hace un ruidito acá? No. Nos conocimos en la editorial Melos. Exacto. Yo trabajo en Melos desde 2008, Sí. 2009. Mm, Y asesorando en derecho de autor. mm, Y ahí te conocí porque, bueno, estábamos por publicarte un libro tuyo. exacto. Y bueno, ahí ya en medio que nos hicimos amigotes, nos caímos bien. Y después, bueno, yo por un lado trabajo en derecho de autor, eso ya sabés. Sí. Trabajé en Argentores. Hoy venía pensando, a raíz de que íbamos a hacer esta nota, desde cuándo que trabajo en derecho de autor. Y trabajo en derecho de autor desde 2003, Mm. con lo que son 21, matame. 21 años, sí, sí. Te lo digo yo, son 21 años. Sí. Exacto. Mayoría de edad absoluta, Sí. trabajando primero en Argentores, Mm, después trabajando en editorial, mm. y Después en teniendo Melos, tu propia editorial también. sí, te cuento. Bueno, en Melos trabajando desde 2008, en la parte, bueno, de asesoramiento, bueno, también un poco de todo. Es una editorial muy, muy querida para mí. Sí, Y desde hace unos años como asesora externa. O sea, ya no estoy más en las oficinas, sí. sino que me llaman para cosas puntuales. Flamante abogada. Sí, eso, exacto. Y después, efectivamente, yo tengo una agencia literaria desde 2009 que gestiona derechos de autor de obras teatrales. Mm, Y le fui metiendo cositas y me armé como una suerte como de empresa de cuatro patas. Por un Sí. lado, la agencia literaria, que gestiona estas obras teatrales, que represento catálogos de autores del exterior para Latinoamérica. mm, Inicialmente representaba argentinos para afuera, pero se me fue armando más para el otro lado. mm. Armé en 2022 una pequeña editorial, Sí. que ya saqué un libro de poesía, una novela, que ahora después te cuento, y ahora la presento a la editorial con bombos y platillos en junio. Y después lo que vengo haciendo, que también hice con vos, es esta suerte de clínica de obra, de servicio de edición, Claro, exacto. donde los autores que tienen, mira, o que tienen una obra escrita o a medio escribir, o que necesitan una lectura profesional, un diagnóstico, o que la quieren prolijar para insertarla en el mundo editorial. Mm, Y ahí yo, nada, ya tengo como cancha claro. y profesión. Y a raíz de tener como tantos proyectos que pasaban por mis manos y se iban a otras editoriales, dije, algunos a mí me gustan y la verdad es que me gustaría publicarlos, así que me armé una pequeña editorial.
Ya. Bueno, y doy talleres, y doy talleres de literatura. Vos, Este año estoy dando de crítica, bueno, yo soy crítica literaria en realidad, y sí. este año doy de japoneses, porque durante muchos años di de rusos y me aburrí un poco. Y bueno, eso sería un poco en dónde estoy parada hoy a nivel agenda laboral. Es un montón, Cata, es un montón. Es un Me gusta montón, porque lo sí. contás con toda naturalidad, pero es un montón. Vos me vas a poder Sí. contestar esto que te voy a preguntar. ¿Por qué por lo menos al músico, que es la rama que yo conozco tan bien, le cuesta tanto entender que su derecho de autor, de intérprete, es su activo, digamos, su activo, su pasivo, ¿no? Es la forma que ganar plata, es como su acción, digamos, es la forma de ganar plata sin tener que estar presente. ¿Por qué le cuesta tanto? Yo tengo amigos que escriben música o que graban y que sé yo, que te dicen, no, ¿para qué me voy a andar? No voy a ir a Sadaic, no voy a ir a Adi, no lo voy a registrar, ¿para qué? ¿Por qué le cuesta tanto al músico? Mira, a mí en mi mirada dentro del área del derecho de autor, me Mm, parece que lo que falta es educación. claro. Me parece que hay mucha ignorancia respecto de qué es el derecho de autor, cómo funciona Mm, y, y además nosotros tenemos una ley en la Argentina mm, que es una ley monopólica, que tiene entes monopólicos recaudadores con claro. los pros y los Sí, contras que eso tiene. Entonces, entiendo. en la medida en que vos tengas una relación como más estrecha con estas instituciones, se te simplifica y si no sabes de alguna manera cabalgarlas, Mm, le perdés un poco el tren. Pero tiene que ver con el nivel de información. Efectivamente, el derecho a autor es patrimonial, además de moral. Es decir, vos tenés sobre tu obra artística un derecho de paternidad, un derecho sí. del nombre, pero también en la medida en que esta obra tenga una suerte económica y la explote un tercero, autorizado por supuesto por el autor, Mm. por el músico en este caso, de esa suerte económica la ley dice que un porcentaje retorna al bolsillo del autor. Te voy a decir algo, los que más hacen valer los derechos de autor de los artistas Sí, me son los imagino. herederos. Son los herederos. Te iba a Que decir no heredaron un mango de exactamente. sus padres Claro, artistas y dijeron, ahora lo que entiendo, puedo es esto. entiendo. Y Sí, tratan como de ejercerlo, porque el derecho se hereda como se hereda un título de propiedad o, sí. no sé. Y hay, Y, hay una legislación clara en relación a los herederos de las obras, ¿no? ¿Es clarísima la legislación o no? son dos legislaciones distintas. Una Ah, es la del derecho de autor, sí, que es la paternidad de este autor sobre la obra, y otro sí, es el de los herederos, sí, que es una suerte de derecho familiar, quién sucede y qué pasa con la propiedad de quién sucedes. claro. Pero sí, efectivamente, el derecho es patrimonial, o sea, es un dinero que un ente recaudador recauda por tu obra. Si vos la tocas en un escenario, si vos la tocas en un bar, si a vos te filmaron y lo pasaron por la tele, Mm, si arman un podcast y la ponen como música incidental, o sea, todos claro. los usos posibles que tenga una obra musical o artística de cualquier orden Sí, y que genere una suerte económica, la ley dispone de un porcentaje eh, que depende según el tipo de uso para el autor, se mm, recauda, y ahí el tema está en que si vos esa obra la registraste, sí, y esa plata que entró se llama gestión colectiva. Si vos la registraste y avisás, che, en radio tal salió mi tema, mm, eh, se puede hacer como una trazabilidad como mucho más sencilla que si cae todo en una olla, que después hay que distribuirlo claro. según un método que es distinto. Eh, de todas formas, siempre, vos la hayas registrado o no, el ente recaudador registra. Y si después de una X cantidad de tiempo no la reclamaste, pasa a engrosar las arcas de la institución o en el caso de las obras que están en dominio público del fondo. Pero cómo registra la transmisión, digamos? O sea, ¿cómo registra si yo no No, registro vos mi, registrás tu obra, yo vos hiciste registro mi una obra? obra Sí, musical, vas a sí, SADIC y la anotás. sí, Y después esa obra, no sé, la usa el Teatro Colón sí, para un ballet.
Entonces, no sé, recauda Argentores. Sí, La usa, no sé, un vino sí. para una publicidad en la tele Mm, o en internet. Recauda Sadaic. Y mm. así. Sí, ¿Se sí, 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 entiende? está clarísimo, sí. ¿Y qué pasa si yo no reclamo ese registro? Después de un tiempo pasa a Sí, sí, una... perdés el derecho del Claro, reclamo, pero eso como cualquier cosa en la ley, vos viste que tenés plazos sí, sí. para reclamar. Hay una, Ahora, perdón, hay una leyenda, hay una especie de mitología, siguiendo con este tema, ¿no? Por eso te interrumpí. Hay una leyenda que es que registrar es muy complicado. Registrar una obra es algo muy complicado, es imposible. O yo soy intérprete y si tengo que registrar, no, es imposible. Mejor ni me gasto. ¿Eso es así? ¿Es complejo el registro de una obra? y no. No, 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 es llenar un formulario, nada depende, qué sé más. yo. Yo trabajé en Sí. Argentores vos escribís. Argentores es un ente recaudador que recauda Mm, por lo que se llama gran derecho o derecho de representación. O sí. sea, ahí recauda el pequeño derecho. Y el gran derecho es con escena. Mm, Esto es teatro, cine, radio, como una suerte de radioteatro, TV, podcast. mm, Y dentro de lo que es teatro, por ejemplo, en lo que tiene que ver con música, para lo que es una ópera, lo que es un ballet, porque tiene escena. claro. Y esas obras vos las tenés que registrar entre un mes y 10 días antes de la fecha de estreno. Ujú. Llenás un formulario, creo que tenés que pagar algo que es simbólico y tenés que llevar el texto. Lo mismo pasa si vos, no sé, es inédita, se la querés llevar, no sé, a un sello Sí. y antes te protegés y la registrás como inédita en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Mm, Creo que también, o sea, es un formulario, es un trámite. claro. Y yo recomiendo fuertemente, fuertemente que primero la registren si está inédita y la van a hacer circular para ver si alguien la publica o alguien la usa o lo que sea. La salen a ofrecer al mundo. Y después registrarla una vez estrenada, porque necesariamente cuando se recaude ese derecho va a ir a esa cuentita. Claro. No hace falta ser socio de la institución. Claro, te entiendo. Claro. O sea, mi obra yo la voy a cobrar igual, digamos. O sea, Se eso va a está. recaudar Se va igual, a claro, se recaudar igual. recauda igual. Y yo tengo que ocuparme solamente de ir a cobrarla una vez que yo la tengo Registrarla. de Sí, registrarla y cobrarla, digamos, básicamente. sí. Yo te digo. Eso es lo que dice la ley. Sí. Ahora, también existe la ley y la trampa, ¿no? El Mm, correlato. Vos podés ser así como, no sé, en literatura existe el ghostwriter. ujú, A vos también te puede contratar una empresa, pedirte un tema mm, y comprártelo, entre comillas. claro. Nuestra ley argentina dice que eso no se puede. Nuestra ley dice que Ah, todo mira. bien, que te puede pagar un caché, pero que vos no solo no perdés tu derecho al nombre, Sí. sino que no perdés como tu derecho a percibir la regalía correspondiente. Hoy en día alguien te contrata y vos es como que se la vendés como si fuese una cosa, no una obra de arte, ¿me entendés? Y ya te Mira. perdés tu derecho a reclamar, porque esta persona sí la va a ir a registrar como propia, porque entre Entiendo, comillas, claro. no sé, te la compró. Sí, 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 entiendo. Eso es muy común hoy. Eso se hace un montón, Sí, ¿no? sí, Es, sí. es un poco cuestionable, qué sé yo, va, no sé, no sé. Se puede discutir mucho sobre eso. Es uno de los negocios de las nuevas producciones, de las nuevas productoras. Sí, y está un poco desamparado Claro, el autor, claro. como todo artista siempre, pero a la medida que conozca más sus derechos y la ley, tiene como más recursos a la hora de negociar, porque vos podés decir todo bien, pero reservame un puntito del royalty, Claro. ¿entendés? O sea, si vas súper y te vas a recaudar, no sé, el 13%, recaudate el 12% y déjame uno, aunque el 13% me debería corresponder a mí. También es cierto que a veces el artista Mm. no es tan despierto para los negocios y hay alguien que está despierto para los negocios Sí, y sí, está buena esta sociedad exacto. entre el que promueve y emprende y el que habilita como el camino, la Claro, forma y el que provee el contenido. O sea, claro. es una sociedad rica la del emprendedor y el artista. No siempre, y me parece que el músico inversor va de eso, no Sí. siempre el artista tiene esta mirada de gestor, productor No. o
o no la tiene, que al principio necesariamente la tiene que tener porque no te golpean la puerta, o cuando llegó a la fama no la necesita porque se contrata a alguien que se lo maneje, ¿me entendés? Sí, pero hay una instancia en que hay que estar entrenado y no te enseña ni la escuela. No, la escuela no te enseña, no solamente si sos artista, si sos un simple mortal que sale al mundo, no te enseñan a organizar un presupuesto, con cuánto vos contás para tal cosa, ¿no? Es como una gran falla del sistema. El mundo de la finanza, al menos en nuestro país. El mundo de las finanzas es un extraño misterio. Y en nuestro país es más todavía, es rarísimo, ¿eh? Pero, qué sé yo, a mí es algo que a mí me gustó muchísimo, posiblemente por mis orígenes, pero no lo sé, pero a mí siempre me gustó muchísimo. Pero sí me doy cuenta que se presenta como un misterio. Y volvemos un poco al tema de hoy tenemos un programa que habla justamente de eso, ¿no? De ¿qué pasa cuando yo me encuentro con esa resistencia de mi entorno de que se viva del arte? ¿Viste? Esta cosa de, bueno, empiezo a estudiar, no nos olvidemos que a mí me gusta mucho decirlo esto, que estamos acá, esto es la UNA, está la Universidad Nacional de Artes, esta es la radio del Damos, ¿viste? Y acá hay un montón de chicos que están empezando. Hay un montón de chicos que están empezando y que se están encontrando con la resistencia de su entorno de, che, ¿qué está haciendo? ¿De qué va a vivir? ¿Viste? Y esto del derecho de autor es un recurso que a veces se descuida mucho, por eso te lo preguntaba, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, yo mucho no he escrito, pero sí participé en un montón de discos, ¿viste? Y yo tardé en ir a ADI a registrar esos discos en los que participé y me he encontrado con sorpresas muy agradables yendo a ADI cobrando mi derecho de intérprete, que es distinto al derecho de autor, ¿no? Es otra cosa. Pero como que los derechos... El ir a cobrar los derechos para el músico es algo que todavía, no sé si para todo, ¿no? Pero es algo que todavía es algo medio secundario, como que se descuida. Sí. Para Charly García no creo. No. Pero... o por lo menos para sus managers. Sí, pero una cuestión es este autor consagrado que tiene como el camino más allanado, y otra cosa es el artista que se formó, que quiere vivir de su profesión y que no tiene el conocimiento, por un lado, porque nunca en ninguna instancia se lo ofrecieron o no, uno no sabe qué ir a buscar si desconoce. A mí me parece que está bien que, por ejemplo, en la universidad se vea en algún momento lo que son las regalías. Yo creo que cuando se estudia música, en alguna instancia hay algo de esa información. Ajá. Pero también esto que vos decís, que es el aspecto financiero que Claro. trasciende al músico o al artista, que tiene que ver más del orden de salgo al mundo, me vuelvo adulto, y ya no dependo económicamente de mi padre, madre, tutor encargado, y cómo yo me organizo con mi plata. ¿Cómo hago para trabajar de lo que yo quiero? Claro. ¿Y cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los recursos que tengo? Nunca te conté la historia. Hay un músico que es muy conocido por todos nosotros, que él no quiere darse a conocer con esta nueva faceta. Él tiene una especie de alter ego que es Coco Sandoval. Nunca hablamos de esto, me parece. ¿No? Es una persona conocida, ¿eh? O sea, por lo menos en mi entorno lo conocemos porque nos cruzamos. Y él es Coco Sandoval, su alter ego, y escribe como canciones medio tropicales y cobra muy bien de regalías por eso. O sea, él tiene una especie de otra personalidad que es Coco Sandoval y que vive... El de Capusotto. Bueno. El del Capusotto que por un lado es como una suerte de parodia de Spinetta. Manhattan Ruiz, es una maravilla. Y después para ganar guita, en realidad hace unas canciones vulgares. No es Manhattan Ruiz. La metáfora para hablar de el canelón de crema. Es una maravilla. ¿Cómo se llama? Manhattan Ruiz no es Manhattan Ruiz, no, Manhattan Ruiz era de Casero. No, ya me voy a acordar. Sí, Manhattan Ruiz era de Casero. No, ya me voy a acordar. Sí, maravilla. Bueno, este amigo... mirá Coco Sandoval. Coco Sandoval es maravilloso hasta el nombre. Bueno, vio el mundo de las regalías como una
gran posibilidad, ¿entendés? Lo vio el mundo de la regalía, está muy bien. Y entendió el consumo popular, está muy bien. Y entendió el consumo popular. Banco. Escuchame una cosa, Cata, acá siempre hacemos como la misma pregunta a nuestros invitados. ¿Cómo manejas vos tus finanzas personales? O sea, vos venís del mundo del arte, vos te movés en el mundo del arte, desde otro lugar a lo mejor, pero te movés en el mundo del arte porque aparte sos escritora, vos escribís. Sí. Por eso. Sí. O sea que conocés muy bien cuál es la relación entre el artista y sus finanzas. Vos sos ordenada, sos prolija, sos de hacer los números y qué sé yo, o lo dejás al universo. No, el universo por lo general no se conjuga a mi favor. No le interesa mucho, ¿no? No le importa mucho, ¿no? No me mira mucho el universo. Y mira, yo cuando decidí estudiar letras, cuando terminé el secundario y decidí estudiar letras, yo hice toda la carrera trabajando y en la mitad de la carrera ya pude empezar a trabajar de lo que estudiaba. O sea, yo siempre quise trabajar en el mundo editorial. Bien. Si bien me interesaba la escritura, siempre le busqué a la carrera un costado económico. Y me pareció que la carrera de letras se conjugaba bien con el mundo editorial, que era una salida que a mí me resultaba más razonable que la que promovía la facultad, que era la propia docencia ahí mismo, ¿me entendés? Como te recibías para enseñarle a los que volvían a entrar. Claro. Y yo me puse en el mundo editorial. Desde entonces hice como una cierta trayectoria y el camino me fue llevando al mundo del derecho de autor. Mira. Y después me empecé a estudiar Derecho justamente para poder ejercer con firma, ¿viste? Con matrícula. Entiendo. Y además, a mí siempre me interesó también, yo me armé esta agencia literaria porque era la manera de leer literatura, pero haciendo negocio, ¿me entendés? Claro. Implicaba vender una obra, ir al teatro, conocer productores, ofrecer mi catálogo a teatros de afuera para que hicieran la obra y ganarme la comisión en el medio. Y tuve etapas, porque tuve una vida un poco fortuitamente como un poco más desamparada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Enviudé, crié solo a un hijo, entonces se me desacomodó un poco. Suelo ser ordenada, organizada y me considero una persona como muy emprendedora, muy, muy próspera en el sentido de que siempre estoy generando y, claro. Y se te arma una rueda, ¿viste? Si no te quedas a esperar a que te golpeen la puerta y salís a patear al arco, algún gol mete siempre. Y me fui organizando, siempre tuve como mi sobrecito de ahorro, al principio mi comprar dólares, épocas mejores y épocas peores en este país. Claro. Y vengo de las clases bajas, tampoco es que tengo como una red tan sólida, me fui armando sola y tampoco es que nací abogada en el seno de una familia de abogados, ¿viste? Claro. Fue un camino sin contactos, me lo fui armando con bastante convicción y confianza, y ahora te diría que lo que hago, lo que me avivé, tarde, pero seguro, es a que mi plata la maneja un otro y me compra bonos, me compra acciones, o sea, me armé cuentas. Me armé cuenta en Bull Market. Sí, ¿no? Una cuenta comitente. En Bull Market. Claro. Y tengo a alguien que decide por mí porque tiene el conocimiento que yo no tengo. Muy bien. De mis pequeños zorritos que voy metiendo ahí. Muy bien. Esta es tu pregunta puntual, o sea... Sí, exacto. No, sí. ¿Cómo te funciona? Uno ahorra en peso, lo paso a una cuenta en dólar, la cuenta en dólar va a Bull Market y en Bull Market alguien me la mueve y compra y vende y me la duplica un poquito. Muy bien. Y después lo que me fui armando... Te estoy así confesando. Sí, hermoso. Más íntimos. Hermoso. Sí, porque pareciera ser que hablar como de plata, ¿viste? Es algo medio tabú. Exacto. Y para mí al revés es como re transparente. Exacto. Y una cosa que me fue pasando es que me fui avivando y en la medida en que me volví como más profesional, fui aumentando mis honorarios y mis aranceles laborales. Como, nada, hay un camino recorrido que vale. O sea, alguien que viene y me contrata a mí ya sabe que el trabajo va a estar bien hecho, que no va a haber errores. Claro. Y eso eso vale. O sea, yo se lo pago cuando lo contrato para mí. Quiero que alguien
me lleve, ¿entendés? Que haya alguien que agarre el timón y que el barco vaya firme y lo compro. Sí. Bueno, yo cuando vendo un servicio, lo que hago es así y tiene un valor, porque no en vano hace 21 años que estoy trabajando en derecho de autor y que tengo dos títulos y que me armé una empresa que tiene 4 patas. Entonces, eso por un lado, darle valor a mi trabajo, que es algo que le cuesta mucho al artista. O sea, a mí me pasa que tengo colegas que me dicen, che, ¿cuánto pido por este trabajo? Exactamente, eso es un temazo. El tiempo que usás para este trabajo no lo usás para otra cosa. Sí. ¿Entendés? No lo usás para otra cosa, no lo usás para dormir la siesta, no lo usás para viajar, lo usás para trabajar por un otro. ¿Cuánto vale? Sí. Hay que tener cintura con un valor que sea de mercado, pero ¿y dónde estás parado vos en la pirámide de tu vida? No es lo mismo recién recibido, no es lo mismo con 20 años, no es lo mismo, no sé, a veces necesitas agarrar laburo como venga. Sí. Sí, el tema en el país que vivimos. El tema de cuánto cobrar, cómo cobrar, ese es otro tema. Cata, te tendríamos que hablar de nuevo, te tengo que llamar de nuevo para tener otra charla, porque con vos salieron todos los temas necesarios para hablar en un programa como como El Músico Inversor. Todos los temas salieron. Bueno, te tengo que llamar de nuevo. ¿Qué? Para que mete una cosa más que me parece importante. O sea, a lo largo de la vida a mí me fue pasando que tuve como problemas para importar divisa, para exportar divisa, porque si yo represento un autor y tengo que girar plata. Claro. También es tema... abro una cuenta afuera, no abro una cuenta afuera, soy monotributista, me armo una SRL, todo eso anotate y lo charlamos la próxima. Por favor, o sea, sí, y te tomo la palabra y te llamo en breve, muy en breve, Te llamo rapidísimo, porque son temas que aparte realmente a nosotros se nos escapan completamente. Bueno, yo te he hecho todo tipo de preguntas en cuanto a esas cuestiones y me has atendido siempre hermosamente, porque la verdad que no tenemos idea nosotros, y es un punto fundamental. El otro día, por ejemplo... Nosotros los artistas, nosotros los músicos y nosotros nada, los seres vivientes en un país donde no hay una cultura de educación en cuanto a la economía. A la economía micro y macro, o sea, no tenemos esa formación. Exacto. Y es medio al tuntún. Hay gente que viene como con familias como más armadas en eso. En general, los artistas venimos de un repollo como más aislado. Sí, exactamente. No venimos de una familia que se administra contablemente, ordenadamente y lleva un libro, o sea, es como más micro y más solitario, más samurái el camino. Más samurái. Cata, te llamo de nuevo para dentro de un par de programas y que casi nos asesores en todos estos temas. ¿Te parece? Siempre. Mil gracias, te adoro. Te quiero, te mando un beso. Besos grandes. Chao. Gracias. Chao. El Músico Inversor. Conduce Javier Weintraub. Iván, acá de nuevo, Iván Moyano, que nos asesora con cuestiones financieras muy específicas. O sea, es nuestra consulta financiera y sobre cómo tenemos que subsistir en nuestro mundo de artes y dinero, ¿no? Y finanzas, ¿no, Iván? Nosotros te hacemos preguntas y vos nos contestás, básicamente, porque sos un hombre muy gentil. ¿Cómo estás, Javier? Gracias. Bueno, acá de nuevo. Acá de nuevo. Siendo parte. Sí, sobrevivimos, como decíamos recién hace un ratito. ¿Sabés que hoy estuvimos hablando? Yo conté 3 historias. Conté la historia de mi viejo, que no estaba muy convencido de que yo fuera músico, incluso hasta 20 años después de yo ser músico y a 3 semanas de su muerte, digamos, me confesó que él hubiera querido que yo fuera profesor de historia, que era más seguro. Después conté la historia de una niña que me trajeron, una pequeña violinista genial, pero sus padres, que también eran artistas, tenían enormes dudas sobre cómo iba a sobrevivir ella. Y después conté la historia del Pipi Piazzolla, que el padre tenía muchas dudas y que el abuelo le dijo, cuando él decidió dedicarse a
a la música, le dijo, bien, pibe, te vas a morir de hambre, pero vas a ser feliz, le dijo, ¿no? Astor, al Pipi Piazzolla. Y yo el otro día te preguntaba, te decía vos, bueno, ¿cómo despejamos estos fantasmas? O sea, ¿cómo se hace para vivir de algo tan volátil, tan intocable como es el arte, y en medio de muchas veces un entorno que te dice te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre? ¿Cómo se hace? Y yo creo que son, como vos decís, son muchos fantasmas en primer lugar, ¿no? En la primera historia vos me decís, en el primer caso que vos me contás, Sí. me decís que hubiera preferido ser profesor de historia. Bueno, yo soy hijo de un profesor de historia. Mirá. Y la verdad que no te digo que nos morimos de hambre, pero más o menos. Así que no es la solución, digamos, tampoco otra profesión. Claro. No, yo creo que tiene que ver con cómo cada uno encara la actividad, o lo que le toca, lo que uno quiere elegir, o más allá de lo que piensen la familia, los padres. Siempre va a haber opiniones distintas, va a haber un montón de cuestiones o cargas o mochilas, ¿no?, que nos tiran encima, que no está bien que eso pase. Claro. Pasa igual, entonces hay que aprender a vivir un poco con eso, ¿no? Y no... Creo que, sí. Te escucho. Se puede vivir, digo, de cualquier profesión, yo creo. Siempre y cuando lo hagamos, bueno, de manera responsable, con un montón de características, ¿no? También nos puede ir mal con cualquier profesión. Claro, hay 1000 casos, ¿no? 1000 casos de profesiones que pagan millones y millones y que la gente termina en la ruina. Exactamente. Por ahí, qué sé yo, no sé si es el caso. Por ahí el tema del arte tiene muchos fantasmas, está mal visto en ese sentido, desde el punto de vista de los números. Yo conozco mucha gente que vive del arte, que vive de distintos tipos de arte, que vive muy bien, mejor inclusive que otra gente que conozco que tiene profesiones más tradicionales, ¿no? Claro. Depende cómo se encare, digamos, y de qué punto de vista se aborde la cuestión, ¿no? Yo creo que siempre hablamos nosotros un poco como de lo mismo, ¿no? Lo fundamental es que el inicio de la profesión nos agarre con las finanzas lo más prolijitas y ordenadas posibles, ¿no? Sobre todo profesiones como esta, que muchas veces son caras y que son difíciles de llevar. Hay familias que apoyan y acompañan y hay familias que no apoyan y no acompañan. Por lo menos, o porque no pueden o porque no quieren, ¿no? Y en esos casos, ¿qué se hace? Cuando yo quiero encarar una profesión que a lo mejor tiene su costo y mi familia, bueno, está ahí reticente o no me puede acompañar, ¿cómo hago? Mira, en realidad sería la situación más compleja, digamos, Sí. más difícil, ¿no? Yo creo que si el deseo realmente es grande y la persona realmente siente una vocación al respecto, tiene que encararla igual, digamos. Tenga o no el apoyo o no de la familia. Va a ser más difícil. Cada pequeño ingreso hay que controlarlo muy bien. Hay que ser mucho más minucioso, mucho más prolijo en el tema de los números cuando no está ese apoyo Claro. o ese resto, ¿no?, familiar, ¿no? Claro. De lo contrario, bueno, por ahí uno se puede relajar un poco más. Todos quisiéramos, digamos, no tener que pensar en números, me incluyo, no tener que pensar en números, no tener que pensar en finanzas y que todo funcione y que siempre haya plata, ¿no? Pero, bueno, la realidad no es así. Entonces, mientras más prolijos seamos, digamos, más fácil es que nos vaya bien. Acá se ríe, acá me miran y se ríen desde el otro lado, porque claro, es una gran utopía. Yo no me preocupo del dinero y hago mi arte y me dedico a eso, que finalmente como punto final del camino no está mal, digamos, está bueno. Es algo, aparte, bastante conseguible, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre se puede. Mira, te digo, yo no quiero ser autorreferencial, digamos. Sí, sé autorreferencial para todos nosotros, Iván. Yo que te conozco bien, aparte. Bueno, me pongo como ejemplo que es lo que más conozco, digamos, la verdad es esa. Yo te digo, en mi familia nunca hubo plata, nunca hubo mucha plata. Está bien, yo no elegí una carrera artística, pero podría haberla elegido, digamos, nunca tuve la contra de mi familia, pero tampoco es que había plata, ¿no?
Entonces, yo lo que hice, bueno, es tratar de ir juntando esos pesitos, digamos, siempre con un objetivo. Yo siempre he hablado, viste, en los programas, el tema de tener un objetivo, ¿no? Sí. Entonces, mi objetivo era irme a vivir solo lo antes posible. Ajá. Siempre ese fue mi objetivo desde muy chiquito. Y mira que yo los quiero a mis papás, no es que no los quiero, tengo muy buena relación y todo, pero yo quería independencia, ¿no? Claro. Entonces, cada pesito que me daban, o cada changuita, yo iba juntando, ¿viste? Iba juntando. Y un día, mientras estaba empezando la carrera de administración de empresas, se me ocurrió, o sea, me puse a charlar, digamos, con el chico que manejaba el kiosco de ahí de la universidad, y se me ocurrió comprarle el fondo de comercio. Sí, el kiosco, era un kiosco, sí, ahora me acuerdo de esa historia genial. Con fotocopiadora, creo que había contado un poco yo esta historia, pero bueno, con esos pequeños ahorros que yo tenía antes, inclusive de empezar la carrera, sí. Me asocié con mi hermano, que había hecho más o menos lo mismo, y entre los dos compramos el fondo de comercio. Entonces, bueno, ese fondo de comercio es lo que a mí me permitió no depender de mis papás, digamos, mientras yo estudiaba la carrera. Claro. Me tenía que ocupar de un montón de otras cosas, ¿no? Claro, claro. De comprar chocolate, de comprar caramelo. Y yo estaba entre el estudio y los proveedores del kiosco, digamos. Buenísima esa. Claro. No tiene nada que ver, pero estaba hasta las 11 de la noche haciendo la caja y controlando los ingresos del kiosco y del negocio, qué sé yo, cuando tendría que haber estado a lo mejor repasando la lección del otro día, ¿no? Claro. Es más difícil. Me gusta este tema porque me da pie también a sacarle también el peso muchas veces a la familia que a lo mejor por una cuestión hasta de creencias no te puede apoyar, digamos, ¿no? Hay padres que les cuesta muchísimo pensar, mi hijo quiere ser artista, qué sé yo, yo conozco gente que le cuesta muchísimo. Entonces, también está bueno eso de encarar como la libertad financiera en cuanto a mis viejos, digamos, ¿no? Bueno, ellos no me pueden apoyar, me busco la manera de llevar adelante mi propio sueño, que seguramente aparte nos va a hacer crecer un montón esa actitud, ¿no? Es que totalmente, que para mí la clave, digamos, del éxito en este sentido tiene que ver con eso, ¿no? Con lograr lo que uno quiere, no lograr lo que quiere tu papá o tu mamá. Claro, sí. No digo que es fracaso, pero en general no salen bien las cosas. No. Y si uno lo plantea más allá que haya apoyo o no de la familia, ¿no? Si uno lo plantea desde la autonomía o desde la autosuficiencia económica, es mucho mejor todavía. Claro. Porque si papá te quiere apoyar, te apoya, si no, no. Pero vos te valés solo, digamos. Claro. Entonces está bueno. Por ahí va más lento, a lo mejor tardás un año más en terminar la carrera. Sí. No sé. Y no, al contrario. Vos te das cuenta del esfuerzo que estás haciendo y lo valorás más. Entonces terminas antes también. Yo siempre cuento que cuando yo estudiaba con Gintoli, mis 18, 19 años, antes de entrar a la orquesta y antes de empezar a ganar, un poquito antes a lo mejor, el trato que yo había hecho con él para pagarle las clases era ir a hacerle los trámites, pagarle impuestos, hacerle esos trámites. Entonces ese era como una especie de intercambio que yo tenía con él que le funcionaba. Y ahí también juega mucho algo que tiene que ver con el otro, ¿no? Con el tercero, con quien puede darse el lujo de a lo mejor agarrar, de intentar becar al alumno que no puede pagar. También se pone en juego la solidaridad de la afuera, ¿no? En ese caso. Totalmente, siempre que la otra persona ve que hay un esfuerzo. Claro, ese es el cuestión. Las becas y las ayudas aparecen sobre una persona que en general se esfuerza sobre lo que está haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, cuando el resto ve el esfuerzo que vos estás haciendo, que trabajás o que estás haciendo changas para pagarte la carrera y qué sé yo, empiezan a aparecer estas personas, ¿no? Ayudas o becas o lo que sea. Vos sos mi hombre de tip. Yo siempre te pido tips, te pido o sea, hay un pibe que está empezando con esto, ¿sí? Completamente decidido a vivir de esto y la familia no lo puede acompañar. Y él tiene sus ahorritos o tiene su trabajito que le deja unos pesos y ¿qué hace? Se arma un fondo de emergencia, se arma un fondo para pagar sus estudios. ¿Qué hace? ¿Qué hace el pibe que está ahí medio arrancando a la deriva? ¿Cómo acomoda sus finanzas?
Bueno, mira, primero aclarando, ¿no? La situación, estamos en una situación económica compleja, digamos, Sí, en este claramente. momento en el país. Claramente. No sé si esto lo escucharán en otros países, pero bueno, en Argentina, Sí. la situación actual es bastante compleja, ¿no? Mm. Teniendo en cuenta esa situación compleja, ¿no? Mm. Se pueden hacer un montón de cosas. Mm. Por supuesto que si la situación es más simple, es más sencilla, se puede hacer mucho más, ¿no? Sí. Hoy en día cuesta mucho ahorrar, por ejemplo, pero bueno, lo poquito que se pueda, ¿no? Teniendo en cuenta los vaivenes económicos actuales, hay ciertas cuestiones a tener en cuenta que no se analizan cuando la situación es más estable, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si vos ahorrás y pones la plata bajo el colchón, esa plata pierde valor. Sí, exactamente, exactamente. Pasaba en la época de Alfonsín ya. Sí. Mi papá fue a mediados de la década del 90 a desenterrar una caja que había puesto en el jardín donde había un montón de australes, que ya lo de Austral ya no servía. O sea, pobre, me mató. No solo había, sino que ya se había cambiado la moneda, ¿viste? Me mató la anécdota, me mató, me destruyó. Bueno. Entonces, en esas situaciones, en ese contexto, no sirve ahorrar, digamos, juntar plata por juntar, digamos. Claro. No sirve porque lo más perdés, siempre salís perdiendo. Claro. Entonces lo que conviene es o invertir en algo que te ayude a mantener el poder adquisitivo de ese dinero, el valor de ese dinero, en algún tipo de inversión financiera o en algún tipo de inversión en bienes. Yo había pensado, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de comprar y vender cosas. El tema de comprar y vender cosas. Mirá. Cosas, objetos, cosas. Sí. Que es muy interesante en esta época porque las cosas no pierden valor. Claro. Claro. O sea, vos, por ejemplo, si tenés ahorro ahora, lo primero que tenés que hacer es, si tenés muchos ahorros, comprate un auto, por ejemplo. Sí. O una casa, o lo que sea, ¿no? Si tenés muchos ahorros. Claro, porque es una situación extrañísima donde se revaloriza lo usado, ¿no? Exacto. Sobre todo porque lo nuevo está costando mucho fabricarlo. Por ejemplo, el tema de los autos es un tema muy típico en este momento, ¿no? Claro. Hay muy pocos autos nuevos en el mercado, entonces los autos usados se están revalorizando. Claro. Entonces, si tenías el año pasado, no sé, por decir un número cualquiera, si tenías $10.000, te convenía comprar un auto el año pasado. Mirá. Porque hoy en día ese auto vale $20.000. Claro. Y si vos esa plata la hubieras puesto en pesos abajo del colchón, hoy en vez de tener, tenés la mitad, en lugar de tener $10.000, tenés 5.000 en pesos, ¿no? Es rarísimo, ¿eh? Igual es de inflación. Es muy raro igual, ¿eh? Es muy raro que pase eso, es medio como único. Bien, pero está pasando. Entonces, es interesante, a lo mejor yo le aconsejo por ahí a la gente, a los chicos que están estudiando, que están empezando, qué sé yo, no te digo un auto porque estamos hablando de mucha plata, pero cosas más chicas. Por ejemplo, no sé, yo conozco una persona que juntó unos pesos y se compró un amplificador. Un amplificador, claro. Acá Fabiola, que es una gran técnica de sonido, Fabiola Russo, me dice un micrófono. Claro. Un micrófono, claro. No sé, algo, una guitarra, claro. No sé lo que vos. Claro. Lo que sea, ¿no? Yendo a otro tipo por ahí de música, por ejemplo, a los músicos más clásicos, comprar cuerdas. Claro. Comprar cuerdas, comprar 20 juegos de cuerdas, no sé. Claro. Dentro de un par de meses van a valer el doble. Claro, exactamente. Y podés tener, ya tenés tus cuerdas o las vendés a colegas a precios razonables. Claro. Te sirve a vos, para mantener el precio, pues si vos necesitas cuerdas para mantener el precio, pero si no, las podés vender después. Claro. Y lo que haces es mantener el valor del dinero, ¿no? O se lo cambiás a tu profesor de violín por la clase. Por una clase. Claro, está buenísimo, está muy bien, ¿eh? Ejemplo, ¿no? Está bien. Bueno, nosotros tenemos un poco esa diferencia. No sé si diferencia, pero vos apostás mucho a la inversión en lo real, en lo concreto. A mí me gustan mucho las inversiones en la bolsa, ese tipo de cosas, pero vos te gusta mucho la inversión en lo real, en lo concreto, ¿no? Sí. Igual este tema de las inversiones, creo que lo habíamos comentado en otro programa, es muy de cada persona. Cada ser humano tiene un perfil inversor distinto. Entonces es muy importante y muy interesante que cada uno aprenda a conocer cuál es el perfil de uno. Eso es fundamental. El propio perfil de inversor, ¿no? Eso es fundamental. Yo voy por este lado, que son por ahí los bienes. Vos vas por el otro lado, por el lado de las inversiones financieras, ¿no? Exactamente. Hay gente que está dispuesta a asumir más riesgos, otros menos. Mientras más riesgo, más posibilidad de ganar. Exacto. De ganar más cantidad de plata, pero también posibilidad de perder más cantidad de plata.
exacto. El que arriesga, el que invierte en cuestiones menos riesgosas, tiende a ganar menos, pero es más seguro. O sea, esas cuestiones, ¿no? Uno se tiene que conocer, sobre todo para no boicotearse, digamos, para no ir en contra de lo que uno es, ¿no? Y este tip que te vaya bien. Y este tip que nos diste hoy, esta idea que nos diste hoy de como a lo mejor adquirir cosas que tienen que ver con la actividad de uno, es muy, muy útil porque uno las puede mover en el mismo mundo propio, digamos, ¿no? Esto que decís vos, comprar cuerdas, se lo cambio a mi profesor de violín por una clase, si encuentro una oferta, o con amigos, sí. Es muy útil, ¿eh? Es muy útil, mirá, no se me había ocurrido. Por ahí te hacen precio. Te hacen precio si compras, en lugar de un juego, compras 10 juegos, te hacen precio. O conoces a alguien que viene de afuera y las puede traer, ¿no? Ese tipo de cosas, claro, muy bien, muy bien. Iván Moyano es, aparte de ser uno de los personajes más agradables con los que yo me tengo que hablar, nos ilumina siempre con sus ideas, sus asesoramientos financieros. Escuchémoslo y sigámoslo en sus redes. También vos tenés red, aparte de Ars, ¿cómo es? Cultura, siempre se me mezclan nombres. Ars Cultura. Sí. Ars. Cultural.ars. Cultural.ars. ARS. Es tu red, las redes sociales de tu proyecto. Un proyecto cultural que tiene que ver con conciertos, tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Sí, pero tú ya... Tengo yo las redes mías de la editorial mía, ¿no? Ah, de tu editorial, exactamente. Que también, que se llama igual. Es ars.editorial. Exactamente. Sigámoslo a Iván con su proyecto y hagámosle preguntas y molestémoslo un montón, así nos contestan. Por favor, para eso estamos. Gracias, Iván, hablamos en la próxima. Gracias, Javier. Besos allá. Chao. Gracias. El músico inversor. Conduce Javier Weintraub. Creamos mundos sonoros y te invitamos a habitarlos. Radio Damus, la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. La música desde adentro. Todas las músicas, entrevistas, agenda institucional, reflexiones y debates. Radio Damus, la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. El Damus es una obra polifónica a 4 voces, docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Radio Damus, la radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes.